El médico frente a la muerte. La muerte siempre ha sido un acontecimiento complejo, enmarcado dentro de la arena del dolor. Casi todas las sociedades atienden y apoyan al moribundo, excepto las sociedades altamente desarrolladas. Nancy Shepherd Hughes sostiene que al morir un ser humano, muere también con él su espacio, su lugar, y a la inversa, el espacio y el lugar que el individuo habitaba pierde a quien en ellos moraba. Para estudiar el significado de la muerte se debe considerar la historia y las condiciones sociales y económicas de la persona que fallece, el poder que alcanzó cuando estaba vivo, su sistema simbólico y sus creencias, o sea, su cosmovisión. En la Edad Media, el concepto de la muerte fue un asunto público y colectivo. Se la tomó con naturalidad, como muestran algunas obras de la literatura que describen el correcto morir. En esa época, el médico tenía la obligación de informar al moribundo. Por ejemplo, en El Quijote, el médico le aconseja: cuide la salud de su alma, porque la de su cuerpo corre peligro. Aries, en su libro El médico ante la muerte, señala que el hombre de otro tiempo hacía caso de la muerte. Era una cosa seria, grave y terrible, pero no tanto como para apartarla, huir de ella o negar la certeza de su llegada. Para los occidentales es muy difícil aceptar su propia mortalidad. Peor aún, aceptar que la muerte forma parte de la vida. La muerte es medicalizada y entregada en manos de las instituciones sanitarias. La cultura occidental promueve el ocultamiento de la muerte. Para esto delega a los médicos y a los enterradores la responsabilidad del manejo del cadáver. El filósofo alemán Martin Heidegger pone en crisis las pretensiones de control de la cultura occidental al escribir en su obra Ser y Tiempo: existen infinitas posibilidades, pero algo seguro es que una de esas posibilidades es la muerte. Esta posibilidad está presente en todas las otras posibilidades. En el mundo de la modernidad, la mayor parte de las personas muere en hospitales, separada de sus familias y de sus seres queridos, rodeados de los médicos y enfermeras que tampoco aceptan el hecho de que la vida es frágil y finita. En las instituciones médicas modernas, la muerte es un fracaso de sus esfuerzos profesionales, aunque el paciente tenga 92 años de edad. Para ocultar las preguntas importantes, a los pacientes se les considera objetos. Los cuerpos se consideran material de trabajo, los tumores un blanco, que hay que combatir, y curiosamente para los usuarios, los médicos también son objetos que pueden sustituirse cuando ya no son capaces de satisfacer las expectativas de la comunidad. Los pacientes, cuando están muy graves, ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes están muriéndose. Sus familias o sus seres queridos no pueden permanecer junto a ellos, tocarlos o hablar con ellos. El hospital intenta separar al paciente de su entorno social en un fenómeno denominado despeje o separación de lo social. Una vez que el enfermo traspasa la entrada de la terapia intensiva, es un no ser, que está a merced de la mirada médica, al margen de su voluntad y de su capacidad de decisión. El hecho de que el enfermo esté dentro de la terapia no excluye que existe un afuera, que también está habitado. Es el entorno del paciente, a pesar del esfuerzo médico por evitar o disimular la relación moribundo-entorno, que tiene por efecto apartar al enfermo de los signos del desenlace. Todos saben que se está muriendo, aunque todos actúan como si se tratase de una enfermedad que puede ser superada. Los ritos mortuorios que practican todas las culturas son importantes para dar un sentido a la muerte. En el mundo no occidental, andino y mestizo, la muerte tiene diferentes significados. En el mundo andino y mestizo, la muerte es un paso trascendental en la vida porque la misma retorna a su principio. Las almas contribuyen en la restauración de la armonía y el equilibrio de las relaciones existenciales. Los muertos viven en permanente relación con sus familiares y la comunidad. En el mundo andino es una experiencia personal y comunitaria que afectará o beneficiará a todos. Por esto, tanto el individuo como la comunidad debe asegurar el morir bien,
de los miembros de su comunidad. El fallecido debe ser atendido en la muerte y después de la muerte. En las comunidades indígenas, los funerales tienen un carácter festivo. Se presenta una gran abundancia de comidas, bebidas, colaboración solidaria de la comunidad, gastos fuertes de dinero. Cuando la muerte visita una comunidad, ésta la reconoce y la recibe, no solamente cuando alguien está gravemente enfermo y tiene que morir, sino que existen signos de la presencia de la muerte. La presencia de ciertas aves en las casas, signos en los cultivos, el estado de los alimentos guardados, el estado de las aguas, de las fuentes o vertientes, cansancio en el trabajo, la presencia de ciertas formas de vientos, los matices de la luz del atardecer, la manifestación de la imagen de la persona en las noches de luna, las pesadillas que sufren algunas personas, son algunos signos de la presencia del alma del difunto en la comunidad. Tanto la maternidad como el duelo no son actos sociales voluntarios, independientes de las condiciones biológicas. Son el producto de una construcción cultural. Entender la perspectiva no occidental de la muerte significa entender la muerte como una parte del camino. El fallecimiento de una persona comporta el inicio del momento más difícil de la existencia de la persona en el viaje espiritual. Por tal razón, el médico debe entender que el hospital no puede aislarse del entorno social, que no existen muertes asépticas, que la muerte es una construcción social, que los ritos son necesarios para superar esta etapa del dolor.